Somos los que defendemos la vida desde la concepción, los que creemos en la familia como institución primaria, los que defendemos la educación pública y pretendemos que sea de excelencia, los que proponemos la tenencia y portación de armas para todos los ciudadanos de bien, los que soñamos con fuerzas de seguridad capacitadas y equipadas para su seguridad y la de todos, los que reivindicamos la historia de nuestros libertadores para defender el honor de nuestra patria. Somos Renacer, somos gente derecha. Y con Mariano Grondona hemos renunciado esta noche a toda presentación, porque nuestras palabras van a sobrar. El canciller, el doctor Nicanor Costa Méndez, debe partir ya prácticamente para Ezeiza en busca del secretario de Estado norteamericano que hace su segunda visita a Buenos Aires. Y el doctor Roberto Aleman, el ministro de Economía, tiene para mí también una misión fundamental esta noche. ¿Te parece bien que no hagamos ninguna presentación? Estamos aquí. Derecho nomás. Es un programa con rigor, pero con atracción. Y tiene que ser seductor, pero además serio. Y de pronto, ¿qué trae en las manos, Hay? Pienso que algo trae en las manos y algo nuevo, porque la Thatcher en el Parlamento estuvo en una posición muy dura, muy precisa y sobre todo muy negativa. Nosotros no hubiéramos ni siquiera invitado al secretario Haig si él no nos hubiera anticipado que tenía novedades y que las posiciones británicas habían variado después de ese discurso. Tomo esa palabra. Nosotros no hubiéramos invitado, es decir, lo invitamos. Lo invitamos frente a la sugestión de él que estaba a disposición nuestra. ¿No se nota un poco en el debate de los comunes un cierto, diría yo, ablandamiento de la posición de la Thatcher? Sí, señor, y eso se explica muy fácilmente. Yo creo que la posición británica es absolutamente insostenible. Y es insostenible porque la reacción británica ha sido tan desproporcionada, tan fuera de lugar, tan en contradicción con la famosa histórica flema que no tiene para nosotros sentido. ¿Cómo pueden creer ustedes que una nación que no se conmovió frente a los hechos internacionales más graves de los últimos años, que no movió ni soldados, ni flota, ni aviones, y que sin embargo ahora se le ocurre movilizar una flota de 45 barcos, con un puente aéreo costosísimo, arriesgando toda clase de vidas, no solo las propias, sino también las ajenas? ¿Para qué? Para recolonizar, primer caso en la historia, para recolonizar una isla que siempre se ha sabido que es Argentina, que fue quitada a la Argentina, que está a 300 millas de la Argentina, a 12.000 millas de Gran Bretaña, y que está habitada por 1.200 personas, de las cuales unos 200 o 300 son funcionarios de la propia corona, que se pueden ir al día siguiente, no gente estable. Otros son funcionarios de una compañía grande, la Falkland Island Company, que trabaja en la isla, que también está el gobierno argentino dispuesto a comprarla. Y por último, los viejos pobladores de las islas, a los cuales el gobierno argentino les ofrece todo. Si quieren quedarse, su lengua, sus colegios, su religión, sus costumbres, sus propias leyes en cuanto al matrimonio, por ejemplo. Si quieren irse, comprarles la propiedad no solo al valor justo más un plus. Si quieren irse a la costa argentina, donde hay tantos ingleses, tantos galeses, que han vivido tantos años felices, les va a dar tierras y les va a dar los préstamos, siempre que el ministro lo autorice, desde luego. Para eso va a ser una excepción, va a ser una excepción. Va a ser una excepción, yo espero. Subsidio no, Dijo ya veremos. No, subsidio nunca. Pero le va a dar préstamos para que se instalen allí. Si quieren irse a Australia y a Nueva Zelanda, Nueva Zelanda se dice ahora. Sí, ¿no? Yo prefiero no nombrar ese país, bueno, por la forma que se ha conducido con nosotros.
les va a dar el boleto y les va a dar el dinero para instalarse allá. ¿Qué viene a hacer Gran Bretaña? Si se trata de sus propios intereses, estamos dispuestos a contemplarlos con la mayor generosidad. En el episodio anterior te contamos el contexto que se vivía en Argentina a mediados de los años 70 hasta llegar a 1982, momento en el que el gobierno militar argentino lleva a cabo la recuperación de las Islas Malvinas. Con la Operación Rosario se había llevado exitosamente la primera parte del plan de recuperación de las Islas Malvinas. Allí se mencionó el papel fundamental del contraalmirante Carlos Busser y el capitán de fragata Pedro Giachino, quien, a costa de su propia vida, logró la rendición de los enemigos sin que en ellos hubiera derramamiento de sangre. La Operación Rosario es considerada por los historiadores y analistas militares como una de las acciones más profesionales e incruentas de la historia militar de los últimos tiempos, y es objeto de estudio en las principales academias militares del mundo. Un caso del uso de la fuerza militar de forma incruenta para lograr un objetivo político. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Cómo se llevaría adelante la segunda fase del plan de reconquista de las islas? Era el momento de la batalla en el ámbito diplomático, donde Argentina expone nuevamente y resalta sus argumentos que demuestran que las Malvinas son argentinas. Vení, te invitamos a ver un breve resumen de los argumentos argentinos y la reacción del mundo que se desarrollaba en uno de los momentos más importantes de Argentina, llevados a cabo en el marco internacional. Las Naciones Unidas fue el ámbito donde se libraron batallas diplomáticas extenuantes, el lugar donde los dos países afectados deliberaron para resolver el conflicto. Mientras Gran Bretaña solo repetía que las islas les pertenecía porque hacía casi 150 años que estaban allí, con ciudadanos descendientes de su nación, y que Argentina era un país invasor de esas islas, Argentina recordaba los fundamentos que demostraban su soberanía sobre las islas. Brevemente, vamos a hacer un repaso por los principales argumentos que fundamentan que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur siempre han sido argentinas. Desde 1833, momento en el que las Islas Malvinas fueron usurpadas por Gran Bretaña, hasta el momento de la Reconquista en 1982, Argentina protestó incansablemente, y esto lo hizo en todos los foros internacionales, postulando sus argumentos jurídicos. En 1961, en la ONU, se creó el Comité de Descolonización con el objetivo de terminar con la jurisdicción colonial en el mundo. En ese ámbito, Argentina presentó el alegato Ruda, llamado así por el delegado argentino José María Ruda, que muestra los fundamentos que constituyen los reclamos argentinos sobre las islas. Gracias a este alegato, ambas naciones fueron invitadas a establecer un diálogo para resolver este asunto. En 1964, la Organización de los Derechos Americanos, OEA, reconoce los derechos de Argentina sobre las islas, dando reconocimiento internacional al pedido argentino de negar el derecho británico a otorgarle a las islas su propia independencia. En 1971, Argentina e Inglaterra llegan a un acuerdo de comunicaciones y de transporte entre Argentina y los ciudadanos de las islas. Asimismo, se establece fecha para que en julio de 1977 se inician negociaciones concretas para definir la soberanía de las islas. En el marco de este entendimiento, Argentina proporciona a los habitantes de las islas, nombrados despectivamente como Kelpers por los británicos, un puente aéreo mediante un servicio regular de vuelos para abastecer a los isleños, así como también para que estos puedan acceder a centros de salud en Argentina. En los siguientes años, el gobierno argentino construyó un aeropuerto y la empresa petrolera estatal YPF proveyó de combustible y servicios a los habitantes de las islas, mejorando notoriamente su calidad de vida. En 1977, fecha en que ambos países debían juntarse para resolver el asunto de la soberanía, en el marco del acuerdo anterior celebrado en 1971,
Gran Bretaña no se presenta a la mesa de negociaciones y pospone su asistencia indefinidamente. También existen fundamentos geográficos. En 1958 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizada en Ginebra. En esta conferencia se acordó que se considera plataforma continental hasta una profundidad de 200 metros, sin importar la distancia a la costa. Podemos asegurar que la plataforma continental argentina, considerando su aspecto geológico, abarca un área que aumenta considerablemente de norte a sur para llegar a más de 700 metros de extensión en la zona de la provincia de Santa Cruz, incluyendo a las Islas Malvinas. Recientemente, en mayo de 2012, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, presentó, luego de varios años de estudios, los resultados de la investigación que determina que mar adentro existe un enorme escalón submarino denominado talud continental. Este talud separa la plataforma continental del fondo marino profundo denominado llanura abisal. De acuerdo con la Ley del Mar de Naciones Unidas, que mencionamos antes, iniciada en 1958 en Ginebra, plataforma, talud y hasta una porción de la emersión continental puede ser reivindicado por los estados ribereños y a tal fin la República Argentina ha presentado los planos correspondientes. Y hace muy poco, en septiembre de 2020, y tras más de 2 décadas de trabajo que comenzaron inicialmente por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA, creada en 1997 por la Ley número 24.815, el Comité Científico de las Naciones Unidas avaló la pretensión nacional de un nuevo límite exterior para la Plataforma Continental Nacional. Este aval de las Naciones Unidas sumará poco más de 1.7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, equivalentes a un 35% más respecto de la anterior, a la Plataforma Continental, y este área incluye a la zona de las Islas Malvinas. Pero para saber más, vamos a retroceder un poco más en el tiempo y brevemente hacer un repaso por los fundamentos históricos que demuestran que las Islas Malvinas son argentinas. Situándonos por un instante en el contexto internacional del siglo XV, donde predominaba el colonialismo, España y Portugal, ambas potencias mundiales, ricas en la cultura cristiana, deciden someterse a la decisión del Papa para establecer la zona de explotación de las nuevas tierras que se acababan de descubrir y que serían descubiertas. Fue así que en la localidad de Tordesillas, situada en la provincia española de Valladolid, el 7 de junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, donde se determinan las zonas por conquistar en África, Asia, y respecto al nuevo continente que acababa de ser oficialmente descubierto, se establece una línea imaginaria que va desde el polo hasta el círculo polar antártico, en línea recta, dejando una parte del sur de América, lo que hoy conocemos como Brasil, y en el norte la zona de Groenlandia, todo eso para Portugal. Y para España, la otra potencia mundial del momento, el resto del continente americano, que en ese entonces no se conocía con exactitud su superficie. El Tratado de Tordesillas es muy importante porque es el primer acuerdo internacional que le otorga derechos de posesión a la corona española sobre las Islas Malvinas. Durante el primer viaje de circunnavegación mundial entre 1519 y 1522, conocido como Expedición de Magallanes y Elcano, en 1520, cuando la expedición era comandada por el capitán Fernando de Magallanes, justo antes de pasar por el estrecho que llevaría su nombre, el capitán español Esteban Gómez decide desertar de la expedición y, poniendo rumbo hacia el noreste, avista las Islas Malvinas, que en ese entonces estaban deshabitadas, y comienzan a tomar parte de la cartografía española. Hasta ese momento no había registro de las islas en la cartografía inglesa, sino hasta 72 años más tarde, por el explorador John Davis. Según relatan los británicos, es John Davis quien en el barco Desire decide desertar de la expedición corsaria de Thomas Cavendish y el 14 de agosto de 1592 se topa con las islas. Es decir, que para los ingleses, las islas fueron descubiertas en 1592 de una forma muy similar a la que habían sido descubiertas en 1520, es decir, 72 años antes por España. A pesar de ese relato inglés, que las Malvinas habían sido descubiertas en 1592 por el explorador inglés, en Londres no sabían si las islas verdaderamente existían, salvo por la cartografía española, hasta que en 1749 aparece un mapa francés que señala a las islas. Es allí que Gran Bretaña decide llevar adelante una expedición
hacia las islas. Es importante destacar que en este punto y antes de cualquier ocupación, Gran Bretaña quedó oficialmente enterada que España tenía derechos y soberanía sobre las islas. Pocos años después, en 1764, un navegante francés arribaría a las islas y proclamaría las mismas como posesión de su rey de Francia, Luis XV, llamando a las islas Les Malounis, nombre que después derivaría en español a las Malvinas. La corona española no tardó en reclamar este atropello del reino francés, quienes inmediatamente dieron marcha atrás con su ocupación, reconociendo la pertenencia de ese territorio por parte de la corona española. Por este motivo, España envió a las islas al primer gobernador, Luis Puente, quien mandó a construir varias edificaciones administrativas y una capilla, sucediéndose gobernadores ininterrumpidamente hasta 1811. A pesar de ello, durante ese periodo los ingleses establecieron un asentamiento en la zona de la isla Trinidad, al norte de la Gran Malvina, con intenciones de instalarse permanentemente. Nuevamente el enojo español surgió como una amenaza británica de invadir el territorio y es por ello que una fuerza española terminó expulsando violentamente a los intrusos ingleses. Fue así que España logró alejar a los franceses de las Islas Malvinas de forma diplomática y a los ingleses por la fuerza, ya que de otra forma parecía que no entendían. Desde esa fecha, los ingleses no se volverían a establecer en las islas sino hasta 1833. España y Gran Bretaña eran, a finales del siglo XVIII, las dos potencias coloniales más importantes del mundo. En la última década de ese siglo, ambas potencias se veían enfrentadas por una disputa en la costa noreste de América del Norte. Allí, los españoles tomarían posesión de la isla Nootka. Esta posesión arbitraria por parte de España les sirvió para presionar a los ingleses y sentarse en una mesa de negociaciones con el fin de evitar una guerra, dando origen a los famosos Convenios de Nootka, firmados el 28 de octubre de 1790, el 12 de febrero de 1793 y el 11 de enero de 1794, donde Gran Bretaña reconoce a las Islas Malvinas como territorio español. En 1816 Argentina se declara independiente y desde ese entonces se establece el límite geográfico considerando el territorio heredado por la corona española en la zona por el principio de herencia de posesión. Dicha independencia fue reconocida por Gran Bretaña y en ese entonces no presentó ningún tipo de disconformidad con la integridad territorial establecida por la flamante nación argentina, ni siquiera por las posesiones de las islas heredadas naturalmente de España. 4 años más tarde de la independencia, en 1820, Argentina toma posesión de las islas al enviar la fragata Heroína, al mando del oficial de marina David Hewitt, donde se izó la bandera argentina por primera vez el 6 de noviembre de 1820. Entre otros objetivos, se ocuparon de establecer allí una población permanente. Para esto, su primera tarea fue la de desalojar más de 15 embarcaciones de diferentes nacionalidades que estaban explotando los recursos marítimos del lugar. Entre esas embarcaciones, obviamente, había barcos ingleses. Habiendo cumplido con su misión, el gobierno argentino dejó demostrado una vez más que la nación argentina es la legítima dueña de las islas. A excepción de los fundamentos geográficos basados en los estudios finalizados en el siglo XXI, todos los demás fundamentos fueron expuestos el 3 de abril de 1982 por el equipo de diplomáticos argentinos. Estábamos frente a uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, en el contexto de la Guerra Fría, donde cualquier conflicto entre países y posible escalada podría significar una tercera guerra mundial. Todos los ojos del mundo estaban atentos a lo que por esos días se exponía en las Naciones Unidas. ¿Qué sucedería luego? Te lo contamos en el siguiente capítulo de esta serie documental. La hidalguía del pueblo argentino hace tender la mano al adversario. Giving those orders to sink the Belgrano when it was actually sailing away from the fleet and away from Portsmouth was in effect sabotaging any possibility of any peace plan succeeding. El colonialismo es un acto de fuerza y es una agresión permanente. Continúa viendo la serie documental de Renacer, donde conocerás el trasfondo diplomático hasta llegar al desenlace de las negociaciones. La próxima semana por este mismo canal.
Una Argentina puesta de pie es posible. Por la historia, el orgullo de ser argentino, el esfuerzo y el trabajo. Renacer. Seguinos en redes sociales y a través de nuestra página web.